Muy bien, mis hermanos, el día de hoy que quedó una clase aislada producto de la ausencia de algunos de nuestros hermanos, entonces vamos a hacer una pausa en el estudio que estamos desarrollando constantemente en estas escuelas dominicales acerca del conocimiento del Dios vivo o propiamente de los atributos de Dios. Y se acuerdan algunos de los que estuvieron aquí que no hace muchos domingos también en una clase así aislada estuvimos hablando de la adoración bíblica, de la centralidad del Evangelio en la adoración bíblica. Bueno, entonces me he propuesto, espero terminarlo si el Señor así lo permite, que en cada una de las lecciones que queden así, por decirlo de alguna manera, sueltas, vayamos viendo algunos de los elementos de la adoración que Dios requiere en el día del Señor, en su culto. Y el día de hoy entonces vamos a estar viendo uno de estos elementos, que son las ofrendas. Es un tema bastante espinoso, pero vamos a desarrollarlo para ver qué es lo que la palabra del Señor dice y qué es lo que lamentablemente en muchos lugares se ha mal enseñado, y producto de eso hay muchas personas que no están siendo leales al Señor con la mayordomía, porque este tema tiene que ver con la mayordomía cristiana. Pero quisiera primeramente de entrada leer el Salmo 24:1. Dice este salmo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Lo que nos enseña este salmo, mis hermanos, es que absolutamente todo en este mundo y todo lo que hay en este mundo le pertenece al Señor. Y eso es importantísimo para que nosotros podamos desarrollar entonces un concepto bíblico de lo que son las ofrendas como parte de la adoración a nuestro Dios. Ahora, primeramente, antes de entrar puntualmente en el tema de las ofrendas, es necesario que nosotros repasemos brevemente lo que significa la mayordomía cristiana, porque es importantísimo conocer qué es la mayordomía cristiana para nosotros proceder entonces a adorar al Señor con nuestras ofrendas de una manera bíblica. Ahí en la presentación van a tener ustedes lo que es la mayordomía cristiana. Bueno, este concepto de mayordomía cristiana define nuestra relación con Dios, pero la define no en un sentido salvífico. O sea, no está diciendo que cuando somos mayordomos es porque somos salvos, no. En primer lugar, toda criatura debe toda su existencia en este mundo a Dios. Entonces, define la relación entre creador y criatura por la misma responsabilidad que Dios dio al hombre desde que fundó el universo. Ustedes se recuerdan cuál fue una de las comisiones que Dios le dio a Adán y a Eva, que era sojuzgar la tierra, ¿verdad? Señorear sobre todo. Eso era parte de la mayordomía que ellos debían al Señor, porque el Señor es el que está en control de absolutamente todas las cosas, todo le pertenece, Él es el creador, pero también dio la autoridad al hombre que fue creado, que fue hecho a su imagen y semejanza, para representarle de alguna manera a Él en la tierra, en el sentido de ser señores de la creación. Entonces, esta enseñanza de la mayordomía cristiana tiene su aplicación no únicamente en la forma en la que nosotros administramos nuestro dinero. Sin embargo, es la forma en la que vamos a enfocarnos hoy porque vamos a estar estudiando la adoración bíblica en las ofrendas. Pero esto conlleva absolutamente todo en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras responsabilidades en el hogar, a los hombres como esposos, como hijos, a las mujeres como esposas, como madres, ¿verdad? Responde también el hombre con la forma en la que utiliza los bienes, no únicamente dinero, los bienes materiales que ha poseído, para hacerlo todo para la gloria de Dios. Y aún incluso este concepto de la mayordomía cristiana requiere también que nosotros hagamos un buen uso de los recursos naturales que Dios nos provee. Tristemente esto también se ha distorsionado mucho. Ahora hay actividades ambientalistas, ¿verdad?, que quieren frenar cualquier tipo de provecho que el hombre quiera sacarle a la naturaleza, pero sí es importante saber que absolutamente todo lo que hay en este mundo tenemos la responsabilidad de ser administradores, porque eso es lo que significa la palabra mayordomo. Bíblicamente es alguien que es un administrador o un gerente, ¿verdad? Es alguien que no es el dueño de nada, pero que tiene la autoridad de manejar todos los recursos que Dios le ha dado. Y como ustedes saben, y hay ejemplos bíblicos también, hay mayordomos buenos o leales y hay otros que son infieles. Y nosotros, si decimos conocer al Dios vivo y verdadero, entonces debemos
manejar nuestra mayordomía cristiana como Dios así la ve o como Él la requiere. Entonces, ¿cómo congenian estas enseñanzas de la mayordomía cristiana y la ofrenda? Ustedes van a ver allí en la presentación que es hasta que nosotros reconozcamos esta enseñanza bíblica, que somos mayordomos, que no somos dueños de nada, y como lo decía el versículo que vimos como preámbulo, que Jehová es el Señor en la tierra y su plenitud, entonces nosotros vamos a hacer un uso oportuno, correcto y fiel de lo que Dios a nosotros nos da. Porque en última instancia, Dios como creador es el que dispone cómo distribuye los recursos. Y ustedes van a ver, incluso es un parte del tema de la predicación de esta mañana, cómo el Señor muchas veces en su distribución santa, sabia, distribuye recursos aún a aquellas personas que son desleales, que son incrédulas, ¿verdad? Que son rebeldes ante su voluntad, pero Él todo lo hace con mucha sabiduría. Hay que tener algo claro también, por si ustedes en algún momento han escuchado ya acerca de la mayordomía cristiana, o llegan a escuchar, algunas personas utilizan el concepto de mayordomía cristiana refiriéndose únicamente a las ofrendas. Nosotros consideramos que eso no es correcto, puesto que la mayordomía cristiana abarca mucho más allá de las ofrendas. Entonces, para efectos de esta clase, cada vez que me esté refiriendo a mayordomía, me estaré refiriendo a la administración de los recursos que Dios nos da. Y cuando me refiero a ofrendas, desde luego me estaré refiriendo a lo que nosotros le retribuimos a Dios como el Señor de absolutamente todas las cosas en este mundo. Ahora veamos primeramente qué es la ofrenda. ¿Alguien quisiera dar un concepto de lo que entiende como ofrenda? A partir del Nuevo Testamento, nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento. ¿Alguien quisiera dar alguna definición? ¿Nadie? Poner aparte algo, ¿verdad? Y tiene que ver con una consagración. No es simplemente poner aparte algo, sino que es consagrar algo para el Señor. Ahí yo puse un concepto sumamente breve, ustedes lo pueden leer ahí, donde vemos que el concepto neotestamentario de la ofrenda es poner aparte algo, y muy importante, de forma voluntaria para el Señor, según Dios le haya prosperado. Y vamos a desarrollar más adelante un poco también por qué es importante ver según Dios le haya prosperado. Ahora, para ver de dónde nace este concepto de ofrenda, ustedes pueden ver allí en la presentación 1 Corintios 16:2. Esto es lo que dice Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Ahora vean lo que Pablo dice, ponga aparte algo. Esa parte algo es una parte que se consagra. Porque aunque vamos a estarnos enfocando en el Nuevo Testamento, esto tiene una similitud a las ofrendas voluntarias que el pueblo de Israel ofrecía en el antiguo pacto. Pero entonces Pablo nos deja ver que estas ofrendas primeramente son una preparación de corazón para poner aparte algo y posteriormente de forma, vamos a verlo más adelante, voluntaria y según Dios le haya prosperado. Ahora repasemos lo primordial. ¿Cuál es el principio fundamental para ofrendar con entendimiento? Primera Crónicas 29:14 dice lo siguiente. Estas son palabras de David. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso es importante que veamos el fundamento de las ofrendas. Todo es tuyo, Señor. Todo, absolutamente todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Veamos ahora los propósitos de la ofrenda. Hay dos propósitos fundamentales. Uno que se desprende del fundamental. Entonces, el primer propósito que nosotros encontramos en las Escrituras acerca de la ofrenda es el sostenimiento de los ministros. Esto es, de todos aquellos siervos del Señor. Primera de Corintios 9:14 dice lo siguiente, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Quiero hacer algunas aclaraciones en este punto. Lastimosamente, como lo decía al principio,
producto de las estafas que se han dado en iglesias no bíblicas, ¿verdad? Y manipulaciones que se dan con el tema de la ofrenda desde una perspectiva no bíblica, hay muchas personas que al día de hoy consideran que no hay ninguna responsabilidad cristiana de ofrendar. Algunos incluso llegan a considerar que los pastores simplemente son personas vividoras, ¿verdad? Ah, bueno, predica ahí un día a la semana, entonces vive de lo que la gente le da. Bueno, nosotros debemos preguntarnos primeramente, no si queremos o no ofrendar. Debemos preguntar qué es lo que el Señor dice acerca de nuestra ofrenda. Y Él lo pone como un mandato. La ofrenda es una responsabilidad. Ahora, esto no significa que la ofrenda sea un requisito para la salvación como se enseña en algunos lugares, ¿verdad? O como lo enseñó y lo sigue enseñando en muchos casos la Iglesia Católica, que el que ofrenda salva sus pecados. No, la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Pero curiosamente, en estas iglesias donde la teología de la prosperidad ha tenido lugar, ustedes nunca les van a escuchar a ellos diciendo que cómo debe ser la forma de ofrendar, que nosotros vamos a ver esta mañana. Ellos no te van a decir cómo es la forma de ofrendar, porque ellos están interesados simplemente en que usted dé un valor económico para ellos satisfacer sus propios deseos, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. El primer propósito es el sostenimiento de los ministros. ¿Por qué el sostenimiento de los ministros? Bueno, porque la misma Biblia da testimonio. Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, de que es un gran tesoro para una iglesia que sus pastores estén dedicados por completo a la obra. El bautista particular, uno de los que estuvieron formando parte de la Confesión Bautista de 1689, Nehemiah Cox, había dado un sermón en una ordenación de pastores y diáconos donde él dijo unas palabras muy precisas. Él dijo, hasta el día en que las iglesias se dé cuenta, de que la iglesia se dé cuenta cuál es el valor de la palabra del Señor predicada para la edificación de las almas, para la salvación de los perdidos, es cuando van a entender principalmente esta enseñanza de que Dios no puso bozal al buey que trilla. O sea, que los ministros del Evangelio vivan del Evangelio. Pero como les digo, nuestra misma confesión da un apartado muy prudente hablando de la iglesia, dice, según las posibilidades de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tristemente en esos otros lugares donde la teología de la prosperidad toma lugar, se le ha enseñado a la gente a ofrendar más de lo que pueden. Y la Biblia nos dice que nosotros no podemos dar más de lo que no tenemos, pero también nos dice que no debemos dar de nuestras obras. Pero lo importante aquí, mis hermanos, es reconocer que fue Dios quien determinó que es una bendición para la iglesia que los pastores de la iglesia puedan dedicarse por completo a la obra. Y ese es el principal propósito. De hecho, en el antiguo pacto con el pueblo de Israel, no solo los sacerdotes, habían levitas también y diferentes servidores del templo, que eran muchos, eran cientos de personas que servían en el templo, vivían de las ofrendas que el pueblo de Dios daba para el sostenimiento de ellos. Ahora, otro propósito que nosotros encontramos acerca de las ofrendas es la ayuda a los santos que están en necesidad. Por ejemplo, nosotros vemos en 2 Corintios 9:12, Pablo dice lo siguiente, hablando de la ofrenda para los santos, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pero ahí lo que quiero recalcar es la importancia que Pablo le da a las ofrendas. Suple lo que a los santos falta. Entonces, este es otro propósito de las ofrendas. El propósito de las ofrendas, mis hermanos, no es que los pastores de la iglesia anden en un Mercedes-Benz último modelo. El propósito de la ofrenda no es tampoco ayudarle al sostenimiento a aquellos que no quieren trabajar, porque la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. La ofrenda, en su función o en su propósito particular, es el sostenimiento de los pastores para que puedan cumplir con uno de los requisitos de los pastores, que es la hospitalidad, ¿verdad? Y también el sostenimiento de aquellos hermanos que son fieles, que son leales al Señor, pero que están pasando diferentes tribulaciones de un índole económico. Entonces nosotros sostenemos también la obra del Señor, porque aquí hay una causa o una consecuencia que nosotros debemos ver. ¿Qué hace esto?
constituye acciones de gracias a Dios por el servicio, o sea, por la ofrenda de los santos en ayuda a los que están en necesidad. Tristemente también esto tiene que ver mucho con la mala utilización de los recursos de las ofrendas de una iglesia. Por ejemplo, muchas iglesias distribuyen los recursos de una mala manera, de una manera incorrecta, porque las ofrendas tienen que servir para sostenimiento de los pastores, ayuda a los necesitados, pero también para todo lo que conlleva la manutención del templo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros alquilamos un lugar. Hay iglesias que sí tienen un edificio propio, pero la ofrenda se utiliza para la extensión de la obra de Dios en ese sentido. Pero nosotros vemos también que si no hay sabiduría en el uso de las ofrendas, se puede desperdiciar lo que el Señor prospera a su pueblo, ¿verdad? Lo que el Señor bendice, o con lo que el Señor bendice a su pueblo. Y nosotros vemos entonces que hay iglesias en que las ofrendas, por ser ofrendas no bíblicas, que de hecho ni siquiera están siendo agradables al Señor porque no hay un entendimiento de lo que son las ofrendas, tienen edificios muy grandes y lujosos, pero no hay una verdadera predicación de la palabra del Señor. O por ejemplo, no hay una buena distribución de la ayuda a los necesitados porque quizás ayudan únicamente a aquellos que ni siquiera se dan la tarea de verificar si realmente tienen necesidad y simplemente es por amistad, ¿verdad? O comienzan a hacer obras de bien social, inclusive para la ayuda a aquellos indigentes, ¿verdad? Y que está muy bien, pero el propósito principal de la ofrenda es ayudar a los santos, ayudar a la familia de Dios, antes que ayudar a aquellos que no conocen al Señor. Entonces también debe ser una oración nuestra que como iglesia podamos ser sabios para utilizar los recursos que Dios nos concede como pueblo. Ahora quiero que veamos la frecuencia, el modo y la actitud de la ofrenda. Primeramente vamos a ver lo que es la frecuencia. Y aquí quiero también decir algo más. Este estudio no es exhaustivo, desde luego, ¿verdad? Tendríamos que cubrir muchísimas lecciones para hablar más profundamente acerca de este tema en particular, pero sí es un estudio de nivel, digamos que panorámico, con los detalles más importantes que nosotros debemos conocer para ofrendar de una forma que agrada a Dios. Ahora veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 16 del 1 al 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, algunos verán este texto y dirán, bueno, pero es que ese era aquel entonces. Había un tipo de frecuencia que era semanal, pero, por ejemplo, yo recibo un pago quincenal, entonces yo puedo hacer una ofrenda quincenal. Ahora, eso no es tampoco que sea pecaminoso, pero lo que sí nosotros debemos ver fundamentalmente, que hay un principio aquí claro para que sea cada primer día de la semana, porque si esto está alineado a según Dios le haya prosperado, puede ser que nuestra situación económica por diferentes razones varíe de una semana a otra. Y entonces eso nos refleja a nosotros tener una conciencia más clara y tener más vigilancia en nuestra mayordomía cristiana para ofrendar correctamente según Dios haya prosperado. Entonces lo ideal, y como se hizo en la iglesia del Señor, como dice Pablo que lo ordenó a los Gálatas, y también lo hizo con la iglesia de Corintios, es hacerlo cada primer día de la semana. Esa es la forma quizá más sabia para poder ofrendar nosotros al Señor. Les reitero, esto no significa que alguien que da una ofrenda quincenal esté en pecado, ¿verdad? O algo así, pero sí debemos ajustarnos principalmente al parámetro que la Escritura nos enseña. Y eso nos da una mayor vigilancia a nuestra mayordomía. Ahora el modo. Ese mismo versículo dice, según Dios haya prosperado. Qué importante es saber esto, mis hermanos, porque ustedes pueden ver cómo hoy en día decir que usted es de una iglesia protestante es un sinónimo de decir que usted es alguien que mantiene a una persona. Usted es alguien loco, usted es un loco, usted va y echa la plata allá donde le quitan la plata. Tristemente, ese es el concepto que muchos tienen
de alguien que es protestante, ¿verdad? Y en un sentido más específico, alguien que es un evangélico. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Las iglesias, muchas iglesias, no todas las iglesias, muchas iglesias se han desviado de la enseñanza bíblica, de cómo utilizar muy bien los recursos que Dios da, de cómo ofrendar, y entonces hay personas que, como les decía, dan aún más de lo que no tienen. Y ustedes vean, es muy sencillo, ustedes agarran conexión a internet y se meten en videos de ofrendas que se dan en diferentes iglesias. Ustedes ven que les dicen, les manipulan: pacte con Dios, siembre la semilla, Dios le va a devolver tanto % y tiene que hacerlo con fe. Pero el problema es que esa fe a la que ellos se aferran no es la fe de creer que Dios va a suplir para las necesidades para seguir dando con liberalidad, sino que es la fe codiciosa en el sentido de que yo doy, pero yo quiero recibir más, y no pensando en seguir dando con liberalidad, sino porque quiero aquello, quiero lo otro, y vi eso en aquella tienda y lo necesito, entonces, claro, yo voy a pactar con Dios para yo recibir más, y entonces me compro lo que yo quiero. Y eso es algo que está mal. Entonces se ha dado mucha manipulación, y ustedes ven que hasta hay lugares donde se les dice, bueno, si no anda efectivo, anda chequera, ponga un cheque. Y está bien, ponga un cheque, está bien, Dios le va a bendecir, pero sea leal a su promesa, porque ese cheque lleva una fecha, ¿verdad? No vaya a ser que el día que el cheque se tiene que cambiar no hayan fondos en la cuenta. Y entonces muchos agarran los anillos y relojes y todo, ¿verdad? Y porque hay una manipulación grande, tristemente grande, en aquellas personas que no han conocido realmente lo que es la ofrenda y cuál es el modo para ofrendar. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Dios, que es el dueño del oro y la plata, que es el dueño de todo el mundo. ¿Ustedes creen que a Dios le causa admiración una persona que eche una cuantiosa suma de dinero? ¿No? A Él no le sorprende nada. Nosotros más bien vemos en la Escritura, cuando Jesús estaba frente al arca donde se depositaban las ofrendas, y vino una viuda y echó 2 blancas. No era absolutamente nada en equivalencia económica, o sea, monetaria, era algo insignificante. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vean esa viuda, llevó 2 blancas, y de cierto ella ha ofrendado más que los ricos, porque ellos ofrendaron de lo que les sobraba, en cambio ella dio todo lo que tenía para su sustento. Entonces, mis hermanos, la meta en la adoración al Señor a través de la ofrenda no es el valor económico, precisamente, es el corazón que nosotros tengamos a la hora de ofrendar. Como les digo, esto es, según las palabras del apóstol Pablo, según Dios haya prosperado. Ahora, repasemos algunas de las actitudes que debemos tener para ofrendar correctamente al Señor de forma que sea agradable delante de Él. ¿Alguien quisiera leer 2 Corintios 9:1? ¿Pueden leerlo también de la presentación? ¿Algún voluntario? Muy gracias, hermano. Entonces, ¿cuál es la primera actitud que nosotros debemos tener al momento de ofrendar para hacerlo bíblicamente y de una forma que agrade al Señor? Primeramente es de buena voluntad. Y ya Pablo nos va a seguir llevando a más profundidad de esto, porque hay palabras que se contrarian, ¿verdad? Entonces nos enseña varios puntos de la forma que tenemos que tener el corazón para poder ofrendar. Otra actitud que Pablo nos enseña y que la Biblia nos enseña es que hay que hacerlo con toda liberalidad. Muchas veces esta palabra es sinónimo también de generosidad, significa con holgura, ¿verdad? Dice 2 Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Eso es lo que nos enseña la Escritura con liberalidad. Otra actitud que es sumamente importante es que la ofrenda se debe dar de una forma voluntaria. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y también nos dice segunda de Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, y lo que les decía, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, primero hay que hacerlo voluntariamente, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta. Es decir, que usted puede presentarse a la casa del Señor y dar una gran ofrenda en términos monetarios, pero esa ofrenda puede que no le esté agradando al Señor porque usted no lo está dando voluntariamente, porque usted no tiene una voluntad que está siendo dispuesta. Y qué triste es que hay iglesias el día de hoy donde se le impone a las personas un porcentaje al cual tienen que honrar a Dios, ¿verdad? En algunas ocasiones se pone el diezmo y en otras ocasiones algún otro tipo de porcentaje más. Ahora, ¿qué nosotros, simplemente para aclarar un poco, qué entendemos nosotros por el diezmo? Como Iglesia Bautista Reformada y a los que conocen nuestra confesión, ustedes van a ver que la confesión en ningún punto menciona el diezmo. Sin embargo, hay iglesias que sí sostienen la vigencia del diezmo para este nuevo pacto. Nosotros no podemos decir que es que las personas que manejan este criterio estén también en pecado, porque ciertamente hay algunos parámetros que se utilizan. Por ejemplo, el diezmo no tuvo ocasión hasta que empezó la ley, sino que ya habían personas que diezmaban antes de la ley de Moisés. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos ver entonces o captar respecto a nuestra mayordomía cristiana para llevarla a cabo también en una ofrenda correcta? Que el que diga en su corazón, bueno, es un 10%, pero yo gano un montón de dinero, para mí un 10% no es mucho. Entonces, claro, sí, los diezmos son bíblicos, yo ya diezmé, cumplí mi responsabilidad. Pero vean qué importante, según Dios le haya prosperado, según haya prosperado. ¿Qué significa eso? Que para nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, que tenemos aún mayor luz, que conocemos más profundamente al Señor de lo que lo conocieron en aquel entonces, los santos de la antigüedad, que ahora aquellos miraban hacia adelante a Jesucristo, ahora nosotros vemos la obra consumada en la cruz, echando una mirada hacia el pasado, donde Cristo fue inmolado, donde hay mayor revelación del carácter de Dios, del amor de Dios en Cristo, y viendo lo que la palabra del Señor nos enseña, que de Dios es absolutamente todo. Entonces, el cristiano que cumple una mayordomía correcta no dice, bueno, es un 10%, entonces yo doy el 10% y cumplo con mi responsabilidad, sino que más bien es, Dios es el dueño de todo. Y entonces, ¿cuál es el concepto fundamental que tenemos que tener aquí? Debemos de guardarnos del pensamiento que dice, bueno, yo recibí este dinero, entonces ahora yo tengo que ver cuánto dinero, cuánto porcentaje yo le doy a Dios. Cuando la mayordomía cristiana llevada a cabo de una manera bíblica es, bueno, ahora yo tengo que determinar con cuánto dinero yo me puedo quedar para el mantenimiento de mi familia y de las necesidades de mi hogar, y entonces apoyar así a la extensión del reino a través de la palabra predicada por los pastores, por misioneros que están en otros lugares. Porque si ustedes ven las escrituras, era la iglesia local la que sostenía a cada uno de los ministros que iban como misioneros en otras regiones. Entonces el punto no es decir simplemente es el 10%. Ahora, sí es un buen parámetro, ¿verdad?, a la hora de ofrendar. Y como les digo, eso no quiere decir que la persona que no ofrenda el 10% o que ofrenda más del 10% necesariamente esté mal con Dios o bien con Dios. Eso no va a reflejar absolutamente nada, sino que es la actitud en el corazón. Un autor, el doctor Peter Masters, actual pastor del Tabernáculo Metropolitano, donde pastoreó Carlos Spurgeon, en un folleto que él tiene que se llama La mayordomía cristiana, él pone un ejemplo que a mí me impactó mucho. Él hablaba de una anciana ya muy mayor, muy débil, que no podía cuidarse sola, y entonces a esta anciana hubo que llevarla a un hogar de ancianos. Cuando las personas de confianza de ella fueron a remover los poquitos muebles que ella tenía en su casa, se sorprendieron y dijeron, bueno, pero esta señora, casi que no tenía para comer, tenía apenas así como que lo mínimo.
pero se sorprendieron porque cuando fueron a correr los muebles, vieron en algunos como cajones grandes sumas de dinero depositadas en bolsas con nombres de misioneros. Esta anciana no era que no tenía, esta anciana es que supo llevar a cabo su mayordomía cristiana y diciendo, como dice la Escritura, si tenemos sustento y abrigo, debemos aprender a contentarnos con eso, tenemos que estar satisfechos. Y eso fue lo que esa anciana vio. Tengo sustento, tengo abrigo y mis recursos son para la obra del Señor. Eso fue lo que esa anciana hizo. Y nosotros debemos preguntarnos, mis hermanos, y me dirijo a hermanos, y por eso ustedes en esta enseñanza tienen que reconocer si verdaderamente están en Cristo, porque esto es algo, escuchen, que los teólogos de la prosperidad nunca le van a decir. La ofrenda es aceptada únicamente del creyente. Ellos no le van a decir eso porque ellos están interesados en que las personas depositen dinero. Aquí como iglesia bíblica, nosotros no estamos interesados en el dinero de las personas, estamos interesados en el alma de las personas y en la lealtad que las personas muestran al Señor, aún con los bienes que han recibido del Señor. Y así que si yo te lo digo así claramente, mi amigo, si usted no está en Cristo, con la ofrenda que usted colabore en esta iglesia, no está siendo aceptable delante de Dios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Eso dice Proverbios. Entonces, lo primero es el corazón. Entonces, primero tiene que haber voluntariedad. Ahora, también Pablo nos dice en 2 Corintios 9:7 que tenemos que guardarnos de una actitud que es la tristeza. O sea, nosotros no vamos con tristeza. Uy, ahora yo ocupaba esto y tengo que ir a ofrendar y voy con tristeza. No. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios ama al dador alegre. Y esta tristeza, mis hermanos, ¿saben por qué? ¿Por qué es? Por falta de fe. Y también por un entendimiento incorrecto de la mayordomía cristiana, porque entonces se piensa, bueno, yo puedo servir al Señor con mi tiempo, con mis fuerzas, pero con el dinero, no creo, porque esto yo me lo gané con el sudor de mi frente, nadie me lo dio. No, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Todo le pertenece al Señor y nosotros, entonces, cuando hacemos ofrendas agradables al Señor, lo hacemos no con tristeza, ni tampoco por necesidad, nos dice Pablo. En el mismo versículo dice, después de no con tristeza, va más allá y dice, no por necesidad. Ahora, esta necesidad, esta palabra lo que hace alusión es a una obligación, o sea, no por imposición. Y eso era lo que les decía, digamos. Si ustedes, a los que no son miembros de esta iglesia y en algún momento, si no se sienten a gustos aquí, tienen que irse a otra iglesia o por razones de traslado, de habitación, van a otra iglesia y les salen con que tienen que tener un porcentaje específico para la ofrenda, huyan de allí. Huyan de allí porque entonces eso no es una iglesia bíblica, porque no es por necesidad. O sea, hay algunos que ven por obligación. Entonces, les voy a dar un ejemplo de lo que hicimos en esta iglesia. Aquí antes se recolectaba la ofrenda con un cesto, en obediencia justamente a lo que vemos en la Escritura, que Pablo dice que ponga aparte algo para que no se recojan ofrendas el día que yo vaya. Entonces tenemos ahora unos baúles allá en la entrada y atrás para que la persona voluntariamente vaya. Esto es algo que en las iglesias donde están interesadas con el dinero no lo aplicarían jamás. ¿Por qué? Porque es obvio que aquellas personas que ofrendan por obligación, al momento de hacer esta forma que creemos más prudente, entonces simple y sencillamente dicen, no, ahora ya nadie me ve, entonces ya no doy ofrenda. Bueno, eso es una persona que lo está haciendo por una obligación. Porque me están viendo, entonces voy y saco la ofrenda, y muchos lo hacen aún para obtener provecho. Especialmente los que tienen una buena posición económica tienen que tener mucho cuidado de esto. Y aún más, los que hacen ofrendas a la iglesia a través de cuentas electrónicas tienen que tener mucho cuidado con esto. Y yo no estoy diciendo que sea malo ese procedimiento, pero puede prestarse para algo que sí puede llegar a ser pecaminoso, ¿verdad? Porque la mano derecha no tiene que saber lo que hace la izquierda. Y muchas veces es lo más prudente entonces manejar la ofrenda directamente en el cofre, más allá de una cuenta electrónica, porque siempre hay alguien que se está dando cuenta. Y eso puede propiciar en alguien que sea interesado, que piensen, mire, este hermano como ofrenda para la obra va a tener algunos privilegios especiales, y eso no es así.
Nadie tiene privilegios especiales, porque primero, lo que hemos recibido es por gracia, es porque el Señor en su sabiduría ha distribuido a cada uno según su sabiduría, valga la redundancia, y su justicia. Entonces no es por necesidad, no es por un motivo legalista, como algunos creen, ¿verdad? Entonces yo ofrendo y se malinterpreta el texto de Malaquías, que me han robado en esto, en que no echaron que no dieron sus diezmos y ofrendas, ¿verdad?, al alfolí, y entonces él devoró todo. Ahora, ciertamente eso es lo que Dios enseña, es un robo. Por eso la enseñanza, la mayordomía cristiana nos enseña a no robarle al Señor de sus recursos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Cuando nosotros no ejercemos una mayordomía cristiana bíblica, le estamos robando al Señor. Ahora, tristemente ese texto lo utilizan para manipular a la gente con esas ofrendas de semillas, ¿verdad?, de promesas, y no. O sea, alguien que ofrenda con el simple hecho de recibir más, está haciendo abominación delante del Señor y está acarreando más bien pecado a su vida, y debe guardarse de ofrendar. Igualmente cuando no hay una buena comunión con los hermanos, recordemos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: si usted lleva su ofrenda al altar, pero usted recuerda que hay un hermano que tiene algo contra usted, deje su ofrenda ahí y reconcíliese. Si no, no sirve absolutamente de nada. Otra actitud que tenemos que tener a la hora de ofrendar es hacerlo con alegría. El mismo versículo dice: porque Dios ama al dador alegre. Y ciertamente hay una gracia especial para aquel que da con liberalidad, con alegría. Y este que da en alegría, así como dijimos que el que da con tristeza es por falta de fe, en el sentido de que Dios suple lo que a los hijos de Dios le faltan, también el que da con alegría es porque sabe que Dios le va a asegurar su mantenimiento. Y está interesado, como les decía anteriormente, no en simplemente recibir para sus propios deleites, sino en recibir para seguir ofrendando a la obra del Señor. Algunos quizás conocen la historia de George Mueller, que era un pastor inglés contemporáneo, si no me equivoco, con Spurgeon. Él era una persona con una familia grande, como aquel entonces, y él era una persona de muy, muy, muy escasos recursos. Y este hombre, en fe, siendo obediente al Señor en ofrendar para la ayuda a los necesitados también, tuvo un gran orfanato donde dio alimentación a cientos de niños, y él no tenía dinero ni para su familia, pero Dios le fue enviando, porque él lo hacía con liberalidad, con mucha liberalidad. Por eso la palabra nos dice a los ricos de este siglo que sean ricos pero en buenas obras. Y entendamos esto también, mis hermanos: el dinero no es pecaminoso. Hay algunos que se han ido al extremo de decir el dinero es pecado. No, la Biblia no dice que el dinero sea pecado. El dinero de hecho es amoral. No es ni bueno ni malo. El pecado es el corazón nuestro. ¿Cuál es nuestra actitud con el dinero? Porque vemos en la Escritura que hubo hombres de Dios que eran ricos y Dios se deleitaba en ellos y les bendecía. O sea, el dinero no es malo. El problema es poner nuestras esperanzas en el dinero y hacer tesoros aquí en la tierra y no tesoros en el cielo. Ahora, quiero que abran sus Biblias para que sigan la lectura conmigo. Yo voy a leer para ustedes en 2 Corintios 9, del 8 al 13. Y aquí vemos dos cosas que van de la mano: la fe y la obediencia, que es una actitud que tenemos para ofrendar al Señor. 2 Corintios 9, versículos del 8 al 13. Dice así: después de decir cada uno de como propuso su corazón, en el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y dice el versículo 3, esto es muy importante, hermanos: pues por la experiencia de esta administración
glorifican a Dios, oigan, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. En pocas palabras, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que cuando una persona está caminando correctamente con el Señor, está creciendo en la gracia, en la fe, en el amor, se va a ver también en los frutos de cómo maneja sus recursos para la ayuda a los que están en necesidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. La persona que conoce a Dios, que ama a Dios, va también a amar a Dios al punto de negarse a sí mismo y darle a Él y para su obra y para el sostenimiento de los que están en necesidad, para que abunden las acciones de gracias delante de Dios. Ustedes recuerdan la historia de aquel joven que decía que había cumplido todos los mandamientos, que el Señor le dijo, bueno, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Hubo tristeza en su corazón y no le siguió. Rechazó al Señor porque confió más en las riquezas que seguir el camino que conduce a la vida eterna. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Una de las marcas de la verdadera ofrenda y sobre todo de un cristiano que está caminando en obediencia al Evangelio es el desprendimiento de sus bienes para la obra del Señor y para la ayuda de los que están en necesidad. Otra actitud importante es el amor sacrificial. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vean qué actitud la de estos macedonios. No es la actitud de ahora. Y vean que Pablo dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Bueno, ¿por qué ellos pedían con ruegos? Pablo conocía la condición de estos hermanos de Macedonia, que estaban en pobreza. Ellos estaban en pobreza. Probablemente Pablo les dijo, no, hermanos, conozco la necesidad de ustedes, tranquilos, ustedes tienen un corazón correcto, pero ellos rogaron que los dejaran participar de esta gracia. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros no tenemos muchas veces la actitud de estos macedonios. Posiblemente si nosotros hubiésemos sido una de estas personas, donde Pablo nos dice, miren, yo conozco su necesidad, tranquilo. Ah, bueno, está bien. No, pero ellos dijeron, no, queremos, o sea, le rogamos que nos dejen participar en este privilegio. Es un privilegio y nosotros debemos ver las ofrendas como ese privilegio. Como decía David, de lo recibido de tu mano te damos. Es un privilegio poder participar de este servicio a los santos. Y así debemos nosotros también verlo. Y esto es un amor sacrificial. Dieron más allá de sus fuerzas. Se dieron primeramente a ellos mismos, también dice Pablo, y después de una forma que ni el mismo Pablo esperaba, sabiendo la necesidad de estas personas. Pero ellos tuvieron un amor sacrificial. Y vean lo que dice Pablo. Aquí está el ejemplo supremo de la manera que nosotros debemos ofrendar. Este es el ejemplo de Cristo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, Jesucristo le dio dinero a la iglesia. Y sin embargo, Pablo está hablando de las ofrendas. Porque la actitud que nosotros debemos entender y lo que Pablo le está enseñando a los corintios y nos está enseñando a nosotros hoy es que el ejemplo de Cristo aplica para todas las áreas de nuestra vida, incluso las ofrendas. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Él por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Por eso nosotros, con ese amor sacrificial y en imitación a Cristo, dejamos aún lo poco que nosotros tenemos para sostener a aquellas personas que están en un extremo grado de pobreza. Y mis hermanos, hay muchas personas que desearan tal vez poder dar una enseñanza a nivel público en una iglesia, pero tal vez no han recibido la porción del don de Dios para predicar la palabra.
Pero muchos hombres del Señor también han visto la forma de propagar la palabra sin tener que predicar, apoyando las ofrendas del pueblo del Señor para enviar misioneros a cada lugar. La mies es mucha y los obreros son pocos, decía el Señor, y posiblemente más poco es la capacidad que haya en las iglesias para poder ayudar a aquellos que están en obras misioneras. Yo compartía no hace muchos días con un hermano y le decía que qué triste es ver la realidad de las iglesias de hoy en día, que no pueden sustentar a sus propios misioneros, lastimosamente. ¿Y qué es lo que se opta? Hay instituciones, por ejemplo en los Estados Unidos, no sé si aquí hay algunas casas matrices de estas instituciones también, que no digo que sea malo, más bien en muchos casos ha sido provechoso, pero no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que las iglesias mandan a sus misioneros y les sostienen. Hoy en día es que las iglesias, sin importar denominación o confesión de fe, envían a aquellas personas que quieren ser misioneros a una de estas instituciones, y entonces las iglesias que sí tienen buenos recursos dicen, bueno, nosotros vamos a patrocinar a este hermano para que vaya a hacer la obra allá. Pero qué triste es eso, porque la obra del Señor debe sostenerse por la misma iglesia del Señor para la predicación del Evangelio del Reino. Y ahora quiero nada más dar una consideración final, que está en 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, una de las razones por las cuales nosotros, que conocemos al Señor y no practicamos correctamente nuestra mayordomía cristiana y no asumimos la responsabilidad y la eficacia que tienen nuestras ofrendas, sean grandes o pequeñas, para el pueblo del Señor, es por amor al dinero. Porque estamos diciendo, no, yo no puedo dar esto porque ocupo aquello, ocupo lo otro. Y entonces, por ese amor a la satisfacción personal, ¿verdad?, al confort o la comodidad, muchas personas gastan su dinero en cosas que no son absolutamente necesarias, sin importarles que los santos del Señor en muchos lugares, no solo en esta iglesia local, sino en algunos otros lugares, están pasando grandes necesidades y tribulaciones. En pocas palabras estamos diciendo, mi vida es más importante que la de aquellos hombres. Mi satisfacción es más importante que la propagación de la palabra del Señor, que se extienda la palabra del Señor, que sea predicada en otros lugares. Eso es lo que están enseñando. Y les dejo nada más una pregunta a manera de meditación y aplicación que decía el pastor Peter Masters en ese folleto que les comentaba, y es la siguiente. A la hora de hacer alguna compra, piensa en esto. ¿Es realmente necesario lo que voy a comprar? Y después piensa esta otra pregunta. ¿Cómo afectaría la obra del Señor si todos los hermanos y todos los creyentes gastaran el dinero de la misma manera que la pienso gastar? Es muy importante, hermanos, que meditemos, que reflexionemos cómo estamos nosotros ejerciendo nuestra mayordomía. Y sobre todo, les aclaro, somos una iglesia que creemos que tenemos fe en el Señor y que el Señor es quien sostiene a la iglesia, no son los hombres. Y por eso te digo, si no vas a ofrendar de una forma correcta, no lo hagas, porque no hay nada agradable para el Señor una ofrenda de esa manera. Y corrijamos un hábito, ya para concluir. Muchas veces, porque no entendemos esto, de esa frecuencia prudente de las ofrendas, muchas veces llegamos al templo, hay que ofrendar, ¿ahora cuánto doy? Uy, no me traje dinero, porque no hay una preparación. Según haya dispuesto en su corazón, dice, bueno, y esa disposición nos habla de que hay una preparación previa al momento de ofrendar. Entonces, probablemente el día sábado, por la mañana, sea una buena ocasión para meditar en cuál va a ser la ofrenda que vamos a presentar delante del Señor.
para hacerlo con un corazón preparado, dispuesto, no por necesidad, no con tristeza, sino con amor, sabiendo que tu ofrenda, sea pequeña o sea grande, es acepta delante del Señor si primero hay voluntad dispuesta. Oremos.